Hey hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo, feliz año para todos ustedes, parceritos. Bueno, estamos acá con unos nuevos sliders, bueno, retocados por mí. Como les decía, o sea, bueno, yo voy mirando sliders por todo lado y yo les voy acomodando a mi parecer, para que queden mejor, para que queden más reales. Tratamos de hacerlo porque pues no es que queden perfectos, pero trato de hacerlo lo más reales posibles. Aquí vamos a ver un partido, van a ver un partido para que vean cómo se ve el juego, cómo se ven estos sliders en juego real. Estoy haciendo un modo carrera con Banfield, un modo carrera súper realista. Así que voy a tratar de jugar a ver si puedo ganar aquí hablando al tiempo, porque la verdad me parece muy difícil. Pero van a ver los sliders, parceros. Van a ver cómo se ve este juego. Bueno, les indico, yo lo juego en Ultimate, en definitiva, en lo más complicado, pero los sliders, hermanos, sirven para cualquier dificultad. Estos están sirviendo para cualquier dificultad, para legendario, para clase mundial. Pueden usarlos, pruébenlos y verán que pues se ven muy genial. Como ven, el juego se ve más lento porque lo tengo en lento, o sea, la velocidad del juego en lento me parece mucho más realista, porque en normal ya se ve medio rápido y en rápido obviamente pues se va a ver una total locura. Aquí vemos, se ve el juego muy bien, muy parecido a como cuando salió la primera vez. El equipo está como defensivo, creo que es Libertad de Paraguay, me parece. El equipo contrario está defensivo. Vamos a ver si podemos llegar a hacerles un gol. Ahora les voy a mostrar los sliders. Quieto, papá. Bueno, me la quitó, hermano. Pero tuvimos el balón mucho tiempo. Bueno, ahorita les muestro los sliders, parceritos, para que vean cómo han quedado. Me parece que quedaron muy bien. Uy, tómela, papá. Uy, me parece que quedaron muy bien. Ustedes están viendo el gameplay, que el gameplay no está nada loco, no está nada rápido, me parece que quedó muy bien. Los jugadores no son tan locos. Bueno, acá se nos vino Libertad de Paraguay. Ataque, mijo. Ay, me hizo el gol. Uy, buena porterito. Y eso que tengo un equipo, mi arquero tapa como 63. O sea, tiene como 63 de media. Ay, Dios. ¡Ay! Bueno, nos hemos salvado, hermanos. Yo sé que es un poco tedioso ver un partido completo, pero la idea es que ustedes lo vean también en, pues, cómo se ve el gameplay, cómo se ven estos sliders en el juego. Y me parece, como ustedes están viendo, me parece que se ven perfectos. Se ve lento, delicioso, genial. O sea, me gusta. A mí me encantan cómo quedaron estos sliders. Igualmente, como saben, FIFA va actualizando el juego cada vez que se le da la gana. A veces no avisa y lo va actualizando sin avisar. Entonces toca estar pendiente e ir actualizando los sliders. Bueno, ojo que se nos vino aquí Libertad. Colabore ahí, mijo, colabore ahí, mijo. Ojo que se nos vino. Vamos a ver. El modo competidor. Bueno, ahorita les voy a mostrar los sliders. Ahorita. Quiero que vean ustedes qué pasó, profe. Bueno, tengo activadas las manos, pero solamente fuera del área, o si no, porque si tuviera las manos activadas también en el... Ay, golas, ay no. En el área de penalti, no, definitivamente pitarían cada rato penales, entonces por eso solamente tengo las manos activadas fuera del área, listo, para que si desean activarlas me parece que queda muy bien. No es que piten todo el tiempo manos, para nada. Me parece que quedó muy bien. Bueno, no hemos podido llegar mucho, está un poco difícil. Este modo carrera me tiene enganchado, me dice como, pues me dice a mí mismo, para comenzar en Argentina, a ver si podemos dar el salto algún día a Europa. Y pues empezamos aquí con este Banfield. Como ven, a veces cuando voy a perseguir al jugador, ven que mi jugador medio trota mientras va cogiendo velocidad. Eso es por lo... Uy, me van a hacer el gol. ¿Cómo quedaron solos, arquero? Uy, arquerazo, me ha salvado, señores. Me ha salvado de unas increíbles. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, bueno.
vemos que mi jugador a veces trota cuando va a perseguir al adversario. Lo mismo le pasa a ellos a veces. Eso es por la aceleración que ya les voy a mostrar. Pero me parece que queda perfecta. En la vida real, el jugador no arranca de una al 100% en la aceleración, señores. Entonces, yo creo que como lo dejamos está muy bien. Bueno, pero alguien arrímese, hombre, arrimate. Bueno, primer tiempo, muchachos. Primer tiempo. Y les voy a mostrar mis sliders, los del usuario. Primero, ¿listo? Vamos a hacer esa demonstration. Entonces vamos a ir a la configuración del juego. Ya estamos en Copa Libertadores. Llevo como 2 temporadas y hasta ahora llegué a Copa Libertadores. Bueno, aquí no nos aparece ahorita les muestro. Voy a mostrarles los sliders para nosotros. Miren, velocidad de sprint la tengo en 0. Como ven, me parece que está funcionando muy bien. Mucho más real, me gusta mucho más. La aceleración en 40. Como les digo, por eso es que a veces se demora un poco en arrancar, pero es lo más realista posible, me parece a mí. Porque pues como les digo, en la vida real el jugador no arranca 100% ya corra como una loca, no, señores. Entonces me parece muy muy bien. Fallo de disparos yo personalmente lo tengo en 57 y fallo de pases en 55. Si a ustedes se les hace muy difícil, pues lo dejan en 50 y 50. ¿Listo? Yo lo tengo así un poquito tirando a manual. Velocidad de disparos lo tengo en 45, velocidad de pases en 10. Si quieren corríjanlos para los que vieron el video anterior. Corrijan estos sliders porque los modifiqué un poco, me parece que quedaron mucho mejor. Frecuencia de lesiones 65, gravedad de lesiones 25, habilidad del portero 50, colocación marcaje lo tengo en 39, frecuencia de desmarques en 10, colocación de altura de línea 55, colocación longitud de línea 39, ancho de línea 39, posición de la defensa 39, barra de potencia en 50 y error al primer toque en 90, señores. ¿Listo? Listo. Ahorita les muestro los de la CPU. Cuando terminemos este partido les muestro los de la CPU y los otros cambios que tenemos que hacer. Pero pues no los podemos hacer aquí estando en el partido como tal, sino nos tocas cuando ya estamos en el menú. ¿Listo? Entonces ahorita se lo muestro. Miren, analicen cómo se ve el juego, muchachos. Vamos. Uy, pégale, papi. Uy, me encantan estos sliders. Díganme ustedes si no. Es que hay mucha gente que no le gusta el juego lento, pero es que así es el juego real. Tratamos de llegar a una simulación de fútbol. O sea, porque en realidad el juego de FIFA no es una simulación, sino como dicen, un juego como arcade, que esos corren como unas locas para un lado y para otro, y o sea, es una total locura. Hay por ejemplo ese fallo que cometí con Ursi, me pareció muy realista, y como les digo, tengo el tiro en 57, un poco más manual, entonces pues es más fácil errar el gol. Pero si a ustedes se les hace muy difícil, pues lo pueden dejar en 50 para que anoten la mayoría de goles. Listo, parceritos, así que vamos a ver si podemos hacer gol porque vamos primeros en la Copa Libertadores. Eso me encanta. Buena. Eso me encanta, eso me encanta. Así que muchachos, también agradecerles ese apoyo. Díganme en los comentarios qué le parecen estos sliders. Miren el gameplay, miren, analícenlo cómo se ve, compárenlo con el gameplay normal y verán que el cambio es brutal, el cambio es brutalísimo. Y ahí estoy jugando en Ultimate, muchachos, en la dificultad más difícil, pero como les digo, sirve para todos los niveles. Para legendario, pruébenlos y verán que es prácticamente lo mismo, porque yo ya los probé en todos, pero pues me gusta jugar más en Ultimate, la verdad. Me gusta hacerlo más complicado. Vamos. Vale, Ursi. Ven, no es tan loco el gameplay. El gameplay es más real, me parece a mí. Vamos que tenemos. Es que hablar y jugar al tiempo. Joder, es un poco difícil. También los equipos, por ejemplo, estamos jugando contra Libertad, listo. Pero hay ciertos equipos, ahí creo que fue mano. Ven, creo que fue mano. Más real.
Hay ciertos equipos que son mucho más difíciles. Me han goleado 3-0, 4-0 en liga. Hemos goleado también, pero también es depende contra el equipo que estemos jugando. O sea, hay unos equipos que, no, equipos que nos meten unas goleadas, pero nosotros también goleamos y también depende del equipo. O sea, si el equipo es súper fuerte, nos va a dar pelea o nos va a golear, pero me parece mucho más real. Insisto con lo de realista, a mí me encanta. Corre, corre, papi, que usted corre. Eso, papá, acá se viene el gol. Uy, mire, quedó solo. Ahí está. Pégale, papá. Ay, no, pero ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? A eso también a veces pasa a la defensa, no sé por qué se queda un poco, pero le pasa a la defensa de la CPU y a la mía también. No persiguen a como hasta el fondo al delantero y por eso a veces llegan así solos como me pasó a mí. Aquí me puede pasar lo mismo, ¿ven? Se me van quedando los jugadores y me van a hacer el gol. No. Buena, buena. Pero ahí nosotros es más manualmente. Ahí por ejemplo con el análogo, sería con R3. Bueno, con el análogo voy cambiando hacia arriba, ¿ven? Y yo mismo voy atrasando a mis defensas. Es que también es de aprender a manejar un poco el análogo para cambiar los jugadores. Vamos. Ay, qué perro. Ven cómo juegan de bien. Estamos jugando mejor nosotros porque también somos locales. Entonces, bien. Bueno, vamos a ver. Qué me dicen ustedes? ¿Les han gustado sus sliders? A mí me han encantado hasta el momento. La velocidad del juego me parece muy buena. Se ve un poco más parecido a la vida real, me parece a mí. Vamos. Vamos que quiero ganar. Vamos a ver si podemos ganar. Eh, Algunas personas como estamos acostumbrados a jugar con el gameplay súper rápido, nos va a costar. Yo no les voy a mentir, 93, empatamos 0-0, listo. Yo no les voy a mentir, si ustedes lo ponen en lento, la gente que está acostumbrada a jugar eh, el gameplay normal, que es mucho más rápido, les va a dar un poco duro. A mí me pasó porque pues, estaba acostumbrado a jugar eso tan rápido y a lo que cambia lento, pues sentía todo mucho más pesado a los jugadores y uno está acostumbrado a que los jugadores corran como unas locas, entonces uno se acostumbra, ¿listo? Pero la cuestión es de acostumbrarse, yo ya me acostumbré y me encanta como se ve así de lento, me encanta mucho más real. Entonces les voy a mostrar toda la configuración que tengo que para mí es más realista. Yo lo tengo a 4 minutos porque pues no lo voy a poner a 10 minutos, 9 porque pues ya es mucho tiempo. Lo tengo en Ultimate, como les digo, pueden dejarlo en legendario o clase mundial. Los sliders sirven muy bien para todas, así que pruébenlo. Modo competidor está desactivado porque si no, todos los jugadores hacen jugadas locas. Jugadores que no tienen habilidad de nada y resultan haciendo jugaditas increíbles. Así que eso es desactivado. Dificultad basada en el jugador, sí lo tengo activado. Ya saben que esto es, por ejemplo, si jugamos contra Mbappé, que Mbappé se eche el equipo al hombro, que se vea más, que se note más en su equipo, que se destaque. O sea, los jugadores insignia van a destacar un poco más, entonces yo lo tengo activado. Esto sí, normal. Y pues sacan velocidad del juego lento, como les mostré la vez pasada, ¿listo? Ahora vamos a mirar, bueno, la cámara yo la tengo en predeterminada. La verdad, esta me encanta, la original, esta eSports Game Cam. Me encanta, pero la verdad se me hace muy difícil jugar así. Si ustedes pueden jugar así súper bien, pues pónganla porque la verdad esa cámara se ve bien. Yo la uso, pero en el modo carrera jugador que también estoy jugando uno y es genial. Estos como vieron, ya los mostré, ahora vamos a ver los de la CPU. Los de la CPU va a estar igual, velocidad de sprint 0, aceleración 40, ahí estamos igual. Ellos van a tener obviamente mucho más fallo porque aún así, teniendo más fallo, me meten unos golazos increíbles. 75 para disparos, 75 y 70, perdón, para fallo de pases. Así tú lo pongas en 100, te van a marcar unos golazos, ya lo probé. Velocidad de disparos 45, velocidad de pases 10, frecuencia de lesiones 65, gravedad 25, habilidad del portero 50, marcaje 70, frecuencia de desmarques 10,
colocación, perdón, altura de línea 64, longitud de línea 12, ancho de línea 42, posición de la defensa 24 y error al primer toque 95, muchachos. Esos son los sliders para la CPU. Se los voy a dejar de todos modos en la descripción porque yo sé que es difícil pausar y toda la vuelta. Entonces se los voy a tratar de dejar en la descripción, que es un poco complicado copiar y pegar y toda esa vuelta. Pero lo voy a dejar listo, muchachos. Entonces eso es lo que yo uso para hacerlo más realista. Ven que vamos acá primeros en la Copa Libertadores, pero pues en la liga sí es un poco más complicado. Aquí vamos terceros o quedamos terceros. Está súper bien, me encanta cómo se ve. Espero que los prueben, que lo disfruten, que me indiquen en los comentarios, muchachos, si les gustaron. Espero que hayan visto todo el gameplay completo. Listo, parceros, espero que se suscriban, que den like, que compartan y que sigamos creciendo, hermanos. Nos vemos en un próximo videito, parceritos. Un abrazo, chao, chao.